Está terminando una turbulenta semana para la economía argentina con otro salto y récord del llamado dólar blue o paralelo. Cerró a 338 pesos por cada dólar. Estaba en 238 pesos el 1 de julio. Lo que sí retrocedió fue la cotización financiera del dólar, más de 3%. Tras el anuncio de que se facilitará la liquidación de divisas de turistas extranjeros en el mercado oficial, un dato no menor cuando el gobierno hace cuentas para cumplir con lo que son las metas de reservas y de déficit que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Este fin de semana podría haber más anuncios, pero ahora sobre la liquidación de divisas derivadas de las exportaciones del campo. Y sí, lo hemos traído toda la semana. Este es un escenario que se está complicando también por la marcada tensión interna en la coalición gobernante, con algunos sectores reclamando mayor gasto por parte del Estado cuando todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales. Así que ya llegó Fernando Lozada, economista jefe para mercados emergentes de Oppenheimer & Company, desde Nueva York, ayudarnos a hacer sentido de lo que hemos visto. Fernando, ¿cómo estás? Ayúdanos a dimensionar lo que pasó con el peso en su historia esta semana. ¿Cómo estás, Gabriela? Fue ciertamente la semana de la furia en el mercado cambiario argentino. El precio del dólar en el mercado paralelo en un momento llegó a pasar los 350 pesos por dólar. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre de arbitraje, lo que se conoce en Argentina como el contado con liquidación, llegó a ser en un momento de más de 160%, 160%. Para darte una idea de la dimensión histórica de esta distorsión, estos son niveles que no veíamos desde 1989, justo antes de la explosión inflacionaria que tuvo el país en aquel entonces. Esto te marca cuán preocupantes son estos números. Sí, por supuesto. Hubo datos en la semana, déficit fiscal, actividad económica, pero también hubo medidas cambiarias que se anunciaron. ¿Qué significan? Frente a esta turbulencia tan grande que hubo en el mercado cambiario, el gobierno reaccionó autorizando a los turistas extranjeros a vender sus dólares en bancos locales al tipo de cambio libre en lugar del oficial. También estableció algunos límites para empresas locales en sus operaciones de arbitraje para conseguir dólares, y también anunció que va a haber dólares al tipo de cambio oficial para importaciones estratégicas, aunque muchos de estos detalles todavía no se conocen. Yo creo que más de esto se va a conocer durante el fin de semana. Ahora bien, el problema de Argentina no es que los turistas vendan sus dólares en el mercado paralelo en lugar del oficial. Esto es una cuestión relativamente menor. El problema de Argentina es que tiene una dificultad fiscal crónica. Gasta más de lo que recauda, y como en este momento se quedó sin financiamiento externo y el mercado local no es lo suficientemente grande para absorber todo lo que el gobierno necesita para cubrir sus gastos, entonces el Banco Central tiene que emitir pesos para cubrir esos gastos. Esto te genera un exceso de oferta de pesos. Y cuando los pesos sobran, obviamente la gente se escapa de ellos porque anticipa que el valor de los pesos va a caer. Es decir, que la moneda se va a devaluar. Entonces, tenemos un exceso de oferta de pesos y al mismo tiempo esto te genera un exceso de demanda de dólares. Todo el mundo quiere dólares y se quiere deshacer de sus pesos. Pero de nuevo, la causa de esto no es que Gabriela y Fernando viajan a Buenos Aires y no quieren cambiar sus dólares al tipo de cambio oficial. El problema es mucho más gordo y tiene un origen diferente. El problema es el desequilibrio fiscal. Pues más claro ni el agua. Ahora también vimos reuniones y lo que se dijo y no se dijo. Mi pregunta para ti es si lo que escuchamos implica que hay un acuerdo político, que esa es la otra piedra enorme que hay en el zapato. Mira, si el problema es fiscal, por lo tanto es político, porque las decisiones de qué es lo que hay que hacer con la política fiscal son eminentemente políticas, no solo en Argentina, en todo el mundo, siempre. Argentina necesita redefinir el tamaño del sector público que está en condiciones de sostener, que por supuesto es más chico que el actual. Para esto se requiere un gran acuerdo nacional multipartidario en el que todos los actores políticos importantes de la Argentina
se sientan a la mesa para establecer prioridades. Es decir, Argentina, yo te diría, necesita una suerte de nuevo, entre comillas, nuevo contrato social, político, fiscal. Sin eso, vamos a seguir hablando de si los turistas pagan el blue o si los exportadores de granos no están liquidando divisas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a llegar a la solución definitiva del problema. Y desgraciadamente creo que no estamos cerca de ese acuerdo todavía. Ni siquiera hay acuerdos básicos todavía dentro de la coalición gobernante. Así que menos podemos esperar que hubiera un gran acuerdo nacional. Por ende, yo sigo siendo cauteloso acerca de las perspectivas económicas de Argentina para el corto plazo. Pues no sé cómo decirte cómo sigue la historia, qué podemos esperar en el corto plazo, qué podemos esperar en el mediano plazo, qué va a tranquilizar al mercado cambiario si eres cauto, pero no lo estás viendo ocurrir lo que debería ocurrir de manera más rápida. A menos que el gobierno decida implementar un plan, un programa muy diferente al actual, es difícil anticipar que esto vaya a ser una solución permanente. En este momento, como mencionamos antes, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es enorme. Y esto es indeseable e insostenible porque genera unas expectativas y unos incentivos que son, claro, esta distorsión te genera incentivos muy perversos. Si tú eres importador, tu incentivo es que te den el tipo de cambio oficial. Si eres exportador, quieres el otro extremo. Así que hay todo tipo de trucos y trampas para tratar de conseguir lo que a uno más le conviene. ¿Cómo sigue esto? Yo creo que la principal variable que hay que monitorear en este momento es la dinámica política dentro de la coalición gobernante. Esto es mucho más importante que lo que haga la oposición en este momento, porque esto va a determinar si tenemos esperanza o no de que haya una política económica sensata, razonable. La otra cosa que no hay que perder de vista aquí es la dinámica inflacionaria. La inflación anual en junio estuvo en 64%. En julio seguramente el número va a ser más alto. Yo no descartaría que estemos muy cerca del 70%. Y el peligro es que la experiencia histórica, tanto en Argentina como en otros países, te indica que cuando la inflación se aproxima a estos niveles, va tomando una dinámica propia. Algunos procesos, como decimos en la jerga de los economistas, se van haciendo endógenos. Por ejemplo, los mecanismos de indexación se automatizan y entonces se hace muy difícil bajar la inflación. Hay riesgo de que se acelere aún más, sobre todo si la única fuente de financiamiento es financiamiento monetario. Esto es un problema serio. Imagínate nada más. Pues nos vamos con la cabeza clara y con el sentido ya hecho con tu ayuda, Fernando, con lo que ha pasado esta semana. ¿Qué semana para los argentinos, para Argentina? Gracias, Fernando Lozada. Saludos hasta Nueva York. Un placer, como siempre. Adiós.